Dicen que hay palabras que no fueron creadas por los hombres, sino nacidas en el fuego del alma divina, palabras tan puras, tan luminosas, que cuando son pronunciadas, rompen las cadenas invisibles que atan al espíritu. Santa Teresa de Jesús, la mujer que habló con Dios en silencio, aseguró haberlas escuchado una noche, cuando el mundo dormía y el cielo parecía respirar. Esas palabras no estaban escritas en ningún libro, ni en la Sagrada Escritura, ni en sus confesiones, sino que se revelaron en su interior, como un susurro ardiente que le dijo: estas palabras liberan al alma que ha olvidado la luz. Y desde ese momento, la vida de Santa Teresa nunca volvió a ser la misma. Hoy, siglos después, esa revelación vuelve a salir a la luz. Quédate hasta el final, porque descubrirás lo que ella oyó en su visión, lo que la Biblia confirma y lo que puede transformar tu alma si lo repites con fe. Antes de que sigamos, quiero hablarte directamente a ti. Si estás viendo este video, quizás no sea casualidad. Quizás tu alma también ha sentido el peso de algo que no se ve, una culpa antigua, un miedo sin nombre, una tristeza que no entiendes. Santa Teresa decía que cuando el alma escucha el llamado de la luz, nada la detiene, porque Dios mismo le abre la puerta. Por eso, suscríbete ahora a este canal, porque aquí no solo contamos historias, sino que recordamos las verdades que el mundo olvidó. Deja tu me gusta para que más personas encuentren este mensaje, y escribe en los comentarios: rompe mis cadenas, Señor, hazlo con fe. Tal vez tus palabras escritas hoy sean el comienzo de tu propia liberación espiritual. Santa Teresa nació en una España dividida entre la fe y el miedo, entre la devoción profunda y la sombra de la Inquisición. Desde muy joven, sintió una atracción inexplicable por lo divino. Decía que su corazón ardía sin fuego, que algo dentro de ella se consumía en deseo de lo eterno. En los muros de su celda, el silencio no era vacío, era presencia. Cada noche, entre oraciones, se quedaba inmóvil, esperando, y en ese silencio, ella oía, no con los oídos, sino con el alma, una voz que no era humana. En sus escritos, Santa Teresa describió este fenómeno como la comunicación sin sonido, una experiencia donde Dios no usa palabras, sino vibraciones del espíritu. Ella decía: cuando el alma calla, Dios habla, y cuando Él habla, las cadenas del mundo se rompen. Esa frase se convirtió en una de las claves de su misticismo, el poder de la oración silenciosa, no el rezo repetitivo por costumbre, sino la entrega absoluta, donde el alma se desnuda ante el Creador. En ese estado, afirmaba, el alma comienza a recordar quién es realmente, una chispa divina prisionera del polvo. En la Biblia, el profeta Elías también experimentó esa voz invisible. En un Reyes las 7:11 de la noche menos 12, se dice que Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro apacible. Santa Teresa vio en eso una verdad profunda: Dios no se impone, se revela, no rompe las puertas del corazón, espera a que se abran, pero cuando el alma decide abrirlas, todas las cadenas caen al suelo. Las cadenas de las que hablaba no eran físicas, para ella, representaban el miedo, el orgullo, el resentimiento, la culpa. Decía que el alma puede parecer libre en cuerpo, pero estar presa en su interior. Cada pensamiento negativo, cada duda, cada acto sin amor, se convierte en hierro espiritual, y es en la oración, esa comunión silenciosa, donde el alma empieza a escuchar el eco de su libertad. Una noche, según sus relatos, mientras rezaba en la capilla del convento, Santa Teresa sintió que el aire se volvía denso, casi líquido. Las velas temblaron, y el silencio fue tan profundo que escuchó su propio corazón como si golpeara en las paredes de piedra. En ese instante, una luz tenue se formó frente a ella, y comprendió que no estaba sola. Aquel fue el inicio de la revelación que cambiaría su vida, y la de quienes la escucharan siglos después. Aquella noche, mientras la luz danzaba débilmente sobre los muros de piedra,
Santa Teresa sintió que el tiempo se detenía, el aire cambió, y un olor a incienso y tierra mojada llenó la capilla. Sus manos temblaban, pero su corazón ardía con una calma extraña. En ese instante, una sombra luminosa se alzó frente a ella, no amenazante, sino compasiva. En su interior escuchó una voz: mira lo que los hombres llaman libertad. Frente a sus ojos, el suelo se abrió como un velo, y vio un campo oscuro, sin luna. Allí, cientos de figuras humanas caminaban lentamente, arrastrando cadenas invisibles. Algunas lloraban, otras gritaban en silencio, pero todas miraban hacia arriba, buscando algo que no veían. Teresa entendió entonces que no estaba viendo el infierno, sino el mundo de los vivos. Cada cadena, hecha de humo y dolor, representaba una carga del alma, la culpa que no se perdona, la palabra que no se dice, el amor que no se ofrece. La voz le susurró: estas son las cadenas del alma, no las forja el demonio, sino el propio corazón cuando se aleja de la luz. Aterrorizada, Santa Teresa cayó de rodillas y comenzó a llorar. Sintió el peso de aquellas almas, y dentro de ella brotó un clamor: Señor, muéstrame cómo liberarlas. Entonces la visión cambió, las sombras se disolvieron, y en su lugar apareció una cruz de fuego suspendida en el aire. No ardía con destrucción, sino con pureza. De esa luz emergieron palabras en un idioma que ella no conocía, pero que su alma entendió. No temas, dijo la voz, pues el amor es más fuerte que el hierro. En ese instante, comprendió que las cadenas no se rompen con la fuerza ni con la penitencia externa, sino con la renuncia interior. Solo cuando el alma se rinde completamente a Dios, el peso del mundo cae como polvo. Cuando la visión terminó, Teresa se desplomó en el suelo, exhausta, empapada en lágrimas. Sus hermanas del convento la encontraron al amanecer, aún arrodillada, con los ojos fijos en la nada. En su diario, escribiría más tarde: el Señor me mostró el dolor del mundo, y me dio el remedio en forma de palabra. Una sola frase bastará para liberar a quien la diga con fe. Desde aquel día, comenzó a guardar ese secreto en su corazón, esperando el momento justo para revelarlo. Pasaron semanas de silencio. Teresa se volvió más introspectiva, más luminosa. Aquellas que vivían con ella notaron que su mirada se perdía a menudo en el vacío, como si escuchara voces que los demás no podían oír. Pero no eran voces de locura, sino de una comunión más alta. Ella sabía que Dios le había confiado un mensaje, y que debía discernirlo con pureza antes de compartirlo. Una noche, mientras oraba ante un crucifijo de madera gastada, volvió a escuchar la voz. Esta vez no fue un susurro, sino un murmullo que parecía venir del interior de su propio pecho: hija mía, las cadenas del alma se rompen cuando el corazón pronuncia la verdad del cielo. Y entonces las palabras descendieron como gotas de fuego, claras, inmutables, poderosas: no temo a las tinieblas, porque la luz de Cristo vive en mí. Teresa quedó inmóvil, no sabía si llorar o reír. Sintió como cada parte de su ser vibraba al repetir esas palabras, como si una corriente invisible atravesara su espíritu. No temo a las tinieblas, repitió una y otra vez, hasta que las lágrimas se mezclaron con su sonrisa. La luz de Cristo vive en mí. Aquella noche escribió en su diario: cuando las pronuncié, sentí como si un muro se derrumbara dentro de mí. Era el miedo el que me aprisionaba, no el pecado. Y con esas palabras, el miedo se disolvió. Desde entonces, comenzó a enseñar esa oración secreta a las monjas que sufrían en silencio, pero siempre les decía lo mismo: no basta con repetirlas, debéis creerlas. Cada sílaba debe salir desde la fe, no desde la costumbre. A lo largo de los años, esa pequeña oración se convirtió en un símbolo oculto entre las hermanas carmelitas. No era un rezo oficial de la Iglesia, pero circulaba de boca en boca, en los momentos de angustia o tentación, y muchos testificaron haber sentido paz, como si un velo de sombra se levantara de su mente. Para los teólogos posteriores,
Esa frase representaba una síntesis de Juan 1:5, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Teresa había traducido la palabra en experiencia viva, lo que para muchos era una escritura antigua, para ella era un acto de poder inmediato. Así nació la oración que siglos después sería conocida como las palabras que rompen las cadenas del alma. Santa Teresa escribió que el alma es un castillo con 1000 habitaciones. Algunas están iluminadas, pero otras permanecen cerradas por miedo. Dentro de esas estancias, dijo, habitan las sombras del pasado, las voces del remordimiento, los pensamientos que nos hacen creer que no merecemos ser amados. Las cadenas del alma, anotó, son los pensamientos repetidos sin fe. Cada día, al despertar, el alma debe decidir si abrir las puertas a la luz o permanecer en su prisión interior. Ella sabía bien lo que era la lucha interna. Hubo un tiempo en que Teresa dudó de sí misma, temiendo que sus visiones fueran tentaciones. El demonio, decía, no siempre aparece con cuernos, sino con razones lógicas que apagan la fe. En esas noches de duda, repetía las palabras que le fueron reveladas, una y otra vez, hasta que la calma regresaba: no temo a las tinieblas, porque la luz de Cristo vive en mí. Esa frase se volvió su espada invisible. Cada vez que la pronunciaba, sentía una expansión dentro del pecho, como si algo más grande que ella respirara a través suyo. Con el tiempo comprendió que el enemigo más grande no era externo, sino interno. El alma, escribió, puede ser su propio carcelero o su propio libertador. Y ahí estaba el secreto: la fe no se impone, se elige. Cada palabra pronunciada con convicción se convierte en una grieta en las cadenas del ego, hasta que finalmente se rompen. En la Biblia, en Efesios 6:12, se enseña, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad. Para Teresa, esas fuerzas no eran solo entidades externas, sino los pensamientos oscuros que el alma alimenta. Al enfrentarlos con oración y luz, el espíritu se limpia, como el hierro en el fuego. Por eso, cada vez que sus hermanas caían en desesperanza, les decía: no busques fuera la llave de tu prisión, está dentro de ti, y se llama Cristo. Con los años, Santa Teresa se volvió un faro de fe y resistencia. Muchos acudían a ella en busca de consuelo, y ella siempre respondía con serenidad: el alma libre no teme al mundo, porque pertenece al cielo. Antes de morir, reunió a sus hermanas y les dijo: os dejo una sola cosa, las palabras que me fueron dadas, no las olvidéis, porque en ellas vive la promesa del Espíritu. Y así, antes de cerrar los ojos por última vez, las pronunció lentamente, como quien entrega un secreto a la eternidad: no temo a las tinieblas, porque la luz de Cristo vive en mí. Dicen que su cuerpo quedó con una expresión de paz tan profunda que las monjas lloraban, no por su partida, sino por la sensación de haber sido testigos de algo sagrado. Años después, cuando se canonizó su nombre, algunos textos mencionaban esa oración como un eco de su fe viva, una síntesis de su relación directa con Dios. Hoy, esas palabras siguen viajando a través del tiempo, no necesitan templo ni sacerdote, porque pertenecen al corazón del creyente. Cada persona que las repite con fe se conecta, sin saberlo, con la llama que Teresa encendió hace más de 4 siglos. Y aunque muchos las olvidaron, su poder sigue intacto, porque el alma humana, por más oscura que parezca, nunca deja de recordar la luz que la creó. Y cuando pronuncia esas palabras, las cadenas se disuelven, una a una, hasta que lo único que queda es libertad. Santa Teresa, inmersa en una de sus noches de oración, sintió que el aire se espesaba, que su habitación, convertida en celda de contemplación, se llenaba de una luz tibia y vibrante, como si la frontera entre el cielo y la tierra se hubiera difuminado. En ese momento, sus labios comenzaron a pronunciar palabras que no provenían de su mente, sino del espíritu. Aquellas frases,
simples y a la vez infinitas, contenían una fuerza que trascendía la comprensión humana. Ella no las entendió con el intelecto, sino con el alma. Cada sílaba resonaba dentro de su pecho como un eco de liberación, una melodía que no pertenecía al mundo de los hombres. Las palabras celestiales que Santa Teresa recibió no eran un conjuro ni un rezo aprendido, sino una llave espiritual. Según las interpretaciones teológicas de sus escritos, se trataba de una secuencia de alabanzas y actos de entrega que anulaban la soberbia del ego. Teresa comprendió que muchas cadenas del alma, esas que nos atan al dolor, al miedo, a la culpa, no son físicas ni demoníacas en apariencia, sino internas. Son las mentiras que repetimos hasta creerlas. No soy digno. Dios me ha olvidado. No. Hay redención para mí. Pero las palabras que ella oyó eran el antídoto perfecto contra esas sombras interiores. En sus manuscritos más místicos, Teresa escribió que el alma se libera cuando reconoce su pequeñez ante el amor. Por eso, el mensaje que ella transmitió era una invitación al abandono total en la misericordia divina. Decía que cuando un ser humano repite con fe las palabras dictadas por el Espíritu, las cadenas invisibles, esas que los teólogos llaman lazos del pecado interior, comienzan a deshacerse, y no por arte mágico, sino porque la verdad pronunciada con humildad abre la puerta al Espíritu Santo, quien renueva todo desde dentro. Los teólogos posteriores, especialmente en los siglos XVII y XVIII, reflexionaron sobre este fenómeno. Algunos lo compararon con la glosolalia descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos hablaron en lenguas como signo del fuego divino. Otros afirmaron que lo de Santa Teresa fue una manifestación del don de sabiduría, una transmisión directa del conocimiento divino a través de la palabra inspirada. En cualquier caso, coincidían en algo: aquellas palabras no podían ser comprendidas sin pureza de corazón. Solo quien se acercaba con sinceridad podía sentir su poder libertador. Y así nació la enseñanza central de este misterio: las palabras sagradas no son para ser entendidas, sino vividas, porque su fuerza no reside en el sonido, sino en la intención del alma que las pronuncia. Santa Teresa decía que cada palabra dicha con amor se convierte en una espada de luz, capaz de cortar las cadenas del orgullo y del temor. Era su manera poética de explicar que el lenguaje del cielo actúa en una frecuencia diferente, donde la vibración del amor supera toda oscuridad. Por eso, hasta hoy, quienes repiten aquellas palabras con fe sienten que algo dentro de ellos se rompe y se libera. El siguiente paso en la revelación de Santa Teresa fue comprender que las cadenas del alma no se rompen solo por pronunciar palabras santas, sino por el fuego del arrepentimiento verdadero. En una de sus visiones más profundas, escribió que vio un alma humana envuelta en hierro ardiente. No eran los demonios quienes la mantenían prisionera, sino sus propios pecados no confesados, su orgullo intacto, su falta de entrega. Y escuchó una voz celestial que le dijo: el arrepentimiento sincero es el martillo que rompe los grilletes invisibles. Teresa entonces entendió que el alma se libera cuando deja de justificar sus heridas y comienza a entregarlas, que no basta con decir creo en Dios si el corazón aún se aferra a su dolor como a un tesoro. En sus cartas, escribió con lágrimas: Dios no puede llenar lo que ya está lleno de sí mismo, y ahí radica el misterio. Para que las palabras divinas tengan efecto, primero debe haber vacío interior, una rendición total que permita que la gracia penetre hasta las raíces del alma. La Biblia respalda esta enseñanza con fuerza. En el Salmo 51, el rey David clama: el sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón contrito y humillado. Santa Teresa lo citaba constantemente. Para ella, ese versículo era la confirmación de que la verdadera oración comienza en las lágrimas. Cuando alguien reconoce su miseria ante la grandeza de Dios, las cadenas, hechas de soberbia y culpa, comienzan a desintegrarse. Los místicos carmelitas posteriores desarrollaron esta idea, afirmando que el alma arrepentida vibra en
una frecuencia espiritual más alta, permitiendo que la energía divina fluya sin resistencia. Algunos lo explicaban en términos teológicos, otros en lenguaje poético, pero el fondo era el mismo: el arrepentimiento es una alquimia espiritual, un proceso en el cual la oscuridad del pasado se transforma en luz redentora. Santa Teresa describía este proceso con imágenes intensas: es como si el alma ardiera y, al arder, el hierro se fundiera y las cadenas se hicieran polvo. Lo que para muchos era sufrimiento, para ella era purificación, porque entendía que solo atravesando el fuego del amor divino puede uno alcanzar la verdadera libertad. Así, las palabras que rompen las cadenas no son simples sonidos, sino la manifestación del alma rendida, una oración viva que nace de un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar. En los días más intensos de su vida espiritual, Santa Teresa comenzó a hablar de un fuego invisible que ardía dentro del pecho, una llama que no consumía, pero que purificaba hasta los huesos. Lo llamó el fuego del amor divino, y escribió que cuando esa llama tocaba el alma, ya nada del mundo podía retenerla. Decía que era como una herida dulce, una espada de luz que abría el corazón de par en par para que Dios lo habitara por completo. Esa llama era la manifestación del Espíritu Santo, el mismo que descendió sobre los apóstoles en Pentecostés, el mismo que, según ella, la visitaba en las noches silenciosas de oración. Teresa comprendió que esta llama era el punto culminante del proceso de liberación. Primero, las cadenas se rompían por la humildad, luego el alma se purificaba por el arrepentimiento, pero era el amor divino el que terminaba de transformar la oscuridad en luz. Ella afirmaba que el amor era la energía más poderosa del universo, y que quien lo experimentaba con pureza no podía permanecer igual. El amor verdadero, escribió, no se dice, se siente, y cuando se siente, quema. La Biblia confirma este misterio en el Cantar de los Cantares 8-6. Porque fuerte es como la muerte el amor, las muchas aguas no podrán apagarlo. Teresa citaba ese versículo como testimonio de que el amor divino no era metáfora, sino una fuerza real que actúa en el alma. Decía que cuando una persona pronuncia las palabras santas con amor, las vibraciones de su voz atraviesan los planos espirituales, disolviendo la oscuridad a su alrededor. Era una alquimia de sonido y fe. Los teólogos posteriores, impresionados por su descripción, hablaron de la transverberación, un fenómeno en el que el corazón es atravesado por una flecha de fuego celestial. Según los relatos, Santa Teresa experimentó este suceso literalmente: un ángel, con una lanza dorada, traspasó su pecho, llenándola de un gozo inefable. Esa escena, inmortalizada por Bernini en su escultura El éxtasis de Santa Teresa, no era para ella una metáfora de pasión, sino una verdad mística. La herida era real, pero espiritual, un sello de amor que nunca se cerró. Así, Teresa comprendió que las palabras que rompen las cadenas del alma deben pronunciarse con amor, porque sin amor, incluso la oración más hermosa se vuelve ruido. Y repetía a sus discípulos: no temas arder, porque en el fuego del amor, lo que se quema no es el alma, sino el ego. Ese fue su último secreto: el fuego de Dios no destruye, transforma. El miedo, para Santa Teresa, era la prisión más sutil de todas. Lo llamó el veneno silencioso del alma. En sus visiones, veía multitudes de personas encadenadas, no por demonios visibles, sino por pensamientos de miedo, duda y desesperanza. Decía que el enemigo más peligroso del espíritu no es el mal externo, sino el temor a no ser amado por Dios, y afirmaba que ese miedo es el que impide a las almas avanzar hacia la luz. En una de sus meditaciones, escribió: el miedo es una sombra que se alimenta de la ausencia de fe. Cuando el alma recuerda quién es su creador, la sombra huye. Para Teresa, el miedo era una ilusión creada por la separación interior entre el hombre y su creador. Cuando uno cree que está solo, que Dios lo ha olvidado, entonces las cadenas del miedo se cierran.
Pero cuando uno pronuncia las palabras sagradas, las que invocan la presencia divina, la verdad resplandece y las sombras se desintegran. Los teólogos contemporáneos encontraron en sus palabras una profundidad psicológica notable. Entendieron que lo que Teresa llamaba miedo espiritual se asemeja a la ansiedad y la desesperación modernas. Su mensaje era terapéutico. El alma se sana cuando reconoce que el amor de Dios es más grande que su miedo. Ella aconsejaba a sus monjas repetir estas palabras en los momentos de angustia: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Ese poema, que brotó de una experiencia mística real, es considerado una de las oraciones más poderosas contra el miedo. Santa Teresa lo recibió en una visión donde sintió la presencia del mismo Cristo, que le dijo: ¿por qué temes, si yo soy tu paz? Desde entonces, enseñaba que las cadenas del miedo solo se rompen cuando el alma confía, incluso en medio de la oscuridad. Por eso, cuando el miedo intente dominarte, recuerda sus palabras. No luches contra él, míralo a los ojos y pronuncia el nombre de Dios con amor, porque, según Teresa, el miedo no soporta el sonido de la fe. En los últimos años de su vida, Santa Teresa descubrió que las palabras eran solo el principio, que más allá de la oración hablada existía algo más profundo, el silencio contemplativo, ese estado donde el alma ya no pide, sino que escucha. Decía que cuando el alma alcanza ese nivel, Dios no necesita hablar, porque su presencia lo dice todo. En su obra El castillo interior, explicó que el alma es como una fortaleza con muchas moradas, y que en el centro de esa fortaleza se encuentra Dios mismo. Pero para llegar allí, uno debe atravesar los ruidos interiores, los pensamientos constantes, los deseos del ego. El silencio, entonces, se convierte en el puente hacia lo divino. En ese silencio, las palabras que antes rompían las cadenas se transforman en luz interior. Los teólogos compararon su experiencia con la de los antiguos profetas. Elías, por ejemplo, escuchó a Dios no en el viento ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave. Un Reyes las 7:12 de la noche. Teresa veía esa historia como una revelación universal. Dios no grita, Dios susurra, y solo quien silencia el ruido del mundo puede oírlo. En ese silencio, Santa Teresa comprendió algo que cambió su fe, que las cadenas del alma también se rompen cuando el alma se atreve a callar y dejar que Dios hable, porque muchas veces, decía ella, la palabra humana interrumpe la palabra divina. Así, el verdadero rezo no es decir mucho, sino escuchar con el corazón abierto. Por eso, sus discípulos decían que cuando Santa Teresa oraba, parecía no estar en la tierra, su rostro brillaba con una luz suave, su cuerpo se aquietaba, y en el aire se sentía una paz indescriptible. Era el silencio que hablaba con Dios, el eco de una comunión más allá de las palabras. Una noche, mientras rezaba por las almas perdidas, Santa Teresa tuvo una visión que la marcó profundamente. Vio un valle inmenso cubierto de sombras. En él, miles de almas se arrastraban con cadenas hechas de humo y fuego. No gritaban, no pedían ayuda, simplemente lloraban en silencio. Teresa comprendió que esas cadenas no eran impuestas por demonios, sino forjadas por los propios hombres, con sus culpas, odios y resentimientos. Entonces escuchó una voz desde lo alto que decía: estas son las almas que nunca perdonaron. Teresa sintió una punzada en el corazón. Entendió que el perdón, hacia los demás y hacia uno mismo, es la llave que abre la última prisión del alma. Es inútil hablar de amor si el corazón aún guarda rencor. En ese instante, vio como una luz descendía del cielo y tocaba a una de las almas encadenadas. La cadena se desintegró, y esa alma se elevó como una chispa hacia la eternidad. Con lágrimas en los ojos, Teresa escribió: el perdón es la palabra que rompe las cadenas que el amor no pudo tocar. Esa frase, recogida por sus discípulos,
se convirtió en una de las más repetidas en la espiritualidad carmelita. Los teólogos la interpretaron como un llamado universal: sin perdón, no hay liberación. La Biblia lo afirma con claridad: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mateo 6:15. Para Teresa, ese versículo no era amenaza, sino advertencia amorosa. Quien no perdona se encierra voluntariamente en su propio infierno interior, pero quien perdona abre su alma al flujo del amor divino. Desde entonces, enseñaba que las palabras santas que rompen las cadenas del alma deben ir siempre acompañadas del perdón, porque una boca que ora, pero un corazón que odia, no puede liberar nada. Solo el perdón total, a veces entre lágrimas, puede devolverle al alma su verdadera libertad. Tras años de visiones, dolores y revelaciones, Santa Teresa comprendió que la liberación del alma no es un evento, sino un camino, que cada lágrima derramada, cada prueba soportada, es parte del proceso divino de purificación. La noche más oscura, decía, es solo el preludio del amanecer, y en esa verdad encontró su paz final. En sus últimos escritos, hablaba de cómo el alma, una vez liberada, se vuelve luz para otras almas, porque la verdadera libertad no termina en uno mismo, sino que se irradia. Teresa creía que cuando una persona rompe sus cadenas, su luz interior ilumina a quienes aún están en la oscuridad. Por eso decía, un alma encendida basta para que muchas dejen de temblar. La Biblia describe esa misma enseñanza en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Para ella, esas palabras no eran una metáfora bonita, sino una responsabilidad sagrada. Dios deposita su luz en las almas libres para que sean faro en medio de la tormenta, y cada palabra pronunciada con amor, cada gesto de fe, se convierte en chispa de redención. Santa Teresa murió en paz, con una sonrisa, susurrando las mismas palabras que habían roto sus propias cadenas: solo Dios basta. Sus discípulos dijeron que, en el momento de su muerte, un aroma de flores llenó su celda, y que su rostro brillaba con una serenidad que no era de este mundo. Era la señal de que el alma había regresado a su origen, la luz eterna, y así terminó su misión terrenal. Pero su mensaje sigue vivo. Las palabras que rompen las cadenas del alma no están en un libro, ni en una fórmula, sino en el corazón que se atreve a creer. Santa Teresa escribió que el poder de las palabras no está en su sonido, sino en la intención con que se pronuncian. Por eso, nunca reveló públicamente la fórmula completa de las palabras que había recibido, sino que enseñó el principio detrás de ellas. Decía que las verdaderas palabras santas no son un secreto guardado en un papel, sino una revelación que nace dentro del corazón cuando el alma se rinde totalmente a Dios. Sin embargo, algunos de sus discípulos dejaron constancia de ciertas frases que ella pronunciaba con una devoción tan profunda que transformaba la atmósfera a su alrededor. Entre esas palabras, hay una oración que ha sobrevivido en los monasterios carmelitas: Señor mío, rompe en mí todo lo que no nace de ti. Teresa aseguraba que quien la repitiera con fe auténtica sentiría una luz interna, como si algo invisible se quebrara en lo más profundo del ser. Esa frase, aparentemente sencilla, encierra el poder de toda su enseñanza: la entrega, la purificación y la unión con el amor divino. Ella también enseñaba a decir, tu amor me basta, no como un consuelo, sino como una declaración de poder espiritual. Quien repite esas palabras afirma que ninguna oscuridad, pérdida o dolor tiene más autoridad que el amor de Dios. Para Teresa, esa afirmación era una espada contra la desesperanza, una llama que disuelve las sombras internas. Los teólogos interpretaron estas oraciones como fórmulas de despojo y resurrección interior. Dicen que al repetirlas, el alma renuncia a su orgullo, a su necesidad de control, y se abre al misterio del Espíritu. No se trata de pedir, sino de permitir que Dios entre y transforme. En ese acto de rendición, las cadenas, esas que la mente humana forja con culpa y miedo, comienzan a romperse una a una.
Por eso, si hoy te sientes perdido, pronuncia las palabras que Santa Teresa dejó al mundo. No busques entenderlas, solo siente, porque, como ella escribió, cuando el alma ama, ya está orando, y en ese amor, todo se libera. Una noche, mientras el convento dormía en un silencio profundo, Santa Teresa fue despertada por una presencia que llenó su habitación de luz. No era una luz común, parecía viva, palpitante, como si respirara. En medio de esa claridad, vio una figura resplandeciente, un ángel. No tenía alas visibles, pero su mirada era tan pura que su sola presencia hacía temblar el alma. El ser habló sin palabras, directamente a su espíritu: he venido a mostrarte cómo se rompen las últimas cadenas. Teresa sintió entonces una mezcla de temor y consuelo. El ángel le mostró algo que pocos pueden soportar, el reflejo de su propio corazón, desnudo ante la verdad divina. Allí estaban sus miedos, sus errores, su orgullo disimulado bajo virtudes. Lloró, porque comprendió que incluso los santos son prisioneros de pequeñas cadenas invisibles. Pero el ángel le dijo: no llores por tus sombras, míralas con amor, y se disolverán. Esa enseñanza fue revolucionaria. Hasta ese momento, Teresa creía que la pureza se alcanzaba evitando el pecado. Ahora comprendía que la pureza verdadera nacía de aceptar con humildad la propia oscuridad y entregarla a Dios. El alma pura, escribió después, no es la que nunca cae, sino la que siempre se levanta confiando en la misericordia. El ángel tocó su frente con una chispa de luz, y Teresa sintió que una corriente de paz recorría su cuerpo. Las voces del miedo se silenciaron, y en su lugar solo quedó una certeza: soy amada. Esa fue la revelación más poderosa de su vida. Desde entonces, enseñaba que el amor divino no exige perfección, sino sinceridad. A la mañana siguiente, sus compañeras la encontraron rezando en el suelo, con los ojos brillantes de lágrimas y una sonrisa serena. Dijo solo una frase: he visto la pureza, y no es lo que imaginábamos. Desde entonces, las oraciones de Santa Teresa cambiaron. Ya no pedía ser santa, pedía ser verdadera. En los escritos más íntimos de Santa Teresa se menciona un don que pocos comprenden, el don de las lágrimas. Ella decía que cuando el alma es tocada por la presencia divina, las lágrimas no son signo de debilidad, sino de liberación. Cada lágrima que cae, escribió, es una cadena que se rompe. Las lágrimas de Teresa no nacían del dolor físico, sino de una emoción tan profunda que desbordaba el cuerpo. Era como si el alma, incapaz de contener la grandeza del amor divino, se deshiciera en agua. Los teólogos llaman a esto compunción mística, el momento en que el corazón se ablanda completamente ante la misericordia de Dios. En una visión, vio un río de lágrimas que corría hacia el altar celestial. En él, cada gota representaba el arrepentimiento sincero de los hombres, y escuchó una voz que decía: estas aguas lavan las almas y las hacen nuevas. Comprendió entonces que las lágrimas eran la respuesta del alma ante la presencia sanadora del Espíritu. La Biblia está llena de este símbolo. En el Evangelio de Lucas, una mujer pecadora lava los pies de Jesús con sus lágrimas, y él le dice: tus pecados te son perdonados. Teresa citaba ese pasaje para explicar que las lágrimas no son debilidad, sino oración líquida. En ellas se disuelven la soberbia, la culpa y la soledad. Por eso, cuando un discípulo le preguntó cómo saber si Dios lo escuchaba, Teresa respondió: cuando lloras con amor, Él ya está en ti. Para ella, llorar no era rendirse, sino sanar, y enseñaba que las lágrimas son el lenguaje del alma cuando las palabras ya no bastan. No todas las noches de Santa Teresa fueron luminosas. En muchos momentos de su vida, fue visitada por lo que ella llamó la oscuridad viva. Escribió sobre presencias que intentaban desviar su fe, sombras que murmuraban mentiras al oído, y silencios tan densos que parecían devorar la esperanza. Pero en lugar de huir, Teresa decidió mirar de frente la oscuridad, convencida de que ninguna sombra puede existir sin la luz que la crea. Una vez relató que,
en una noche de tormenta interior, vio una figura oscura sentada al pie de su cama. No podía moverse ni gritar, pero en su mente recordó las palabras que había aprendido del cielo: tu amor me basta. Al repetirlas, la sombra comenzó a disolverse como humo al sol. Fue entonces cuando entendió que el poder de la palabra divina no expulsa la oscuridad con fuerza, sino con amor. En sus escritos, llamó a este fenómeno la purificación del alma por el combate. Decía que incluso las tinieblas pueden ser instrumentos de Dios para fortalecer la fe. La oscuridad, decía, enseña lo que la luz no puede. Los teólogos modernos interpretan esto como una profunda lección sobre la resiliencia espiritual. Solo quien atraviesa la noche conoce el valor del amanecer. Santa Teresa advertía que la oscuridad espiritual no debe temerse, sino enfrentarse con confianza. El demonio, escribió, se alimenta del miedo. Si no lo temes, se queda hambriento. Y así, su manera de luchar contra las tinieblas no era gritar ni rechazar, sino orar con serenidad, confiando en que la luz divina es eterna. Aquella noche, tras vencer su propia sombra, escribió: he comprendido que incluso la oscuridad está al servicio de Dios. Y con esa frase selló una de las verdades más profundas de la vida espiritual: el mal no tiene poder sobre quien ama. Hacia el final de su vida, cuando su cuerpo ya no tenía fuerzas, Santa Teresa reunió a sus discípulas en la capilla del convento. El aire era silencioso, casi sagrado. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Mis hijas, dijo, he visto muchas cadenas romperse, pero hay una que aún mantiene cautivas a muchas almas: la falta de fe en el amor de Dios. Les habló entonces de todo lo que había aprendido, del fuego del amor divino, del poder del perdón, del valor de las lágrimas, de la necesidad del silencio y del combate contra la oscuridad. Les dijo que la verdadera libertad no consiste en no sufrir, sino en amar incluso en el sufrimiento, y con una serenidad luminosa, pronunció su última enseñanza: el alma que ama ya es libre. Esa noche, mientras las campanas del convento sonaban a lo lejos, Teresa entró en un estado de oración profunda. Sus labios murmuraban las mismas palabras que había enseñado durante toda su vida: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Cuando exhaló su último suspiro, una luz dorada llenó la habitación. Las monjas presentes testificaron que un perfume suave, parecido al de las rosas, impregnó el aire. Era como si el cielo se hubiera abierto para recibirla. Algunos dijeron que en su rostro se dibujaba una sonrisa leve, y que sus manos, que tanto habían orado, descansaban en paz absoluta. Los teólogos, siglos después, dirían que en ese momento Santa Teresa alcanzó la unión perfecta, el estado en el cual el alma se funde con el amor divino y desaparecen todas las cadenas. Pero más allá de la teología, su legado quedó grabado en las almas de millones, un recordatorio de que, incluso en el mundo más oscuro, una palabra de fe puede romper cualquier prisión. Santa Teresa escribió que en el silencio más profundo del alma, cuando todas las voces humanas se apagan, es cuando Dios susurra, no en el ruido de los milagros, ni en los truenos del cielo, sino en la quietud del corazón arrepentido. En una de sus visiones, relató que se encontraba en su celda una noche, después de horas de oración, cuando la oscuridad pareció tragarse toda su esperanza, pero en medio de ese vacío, escuchó una voz tan suave que parecía venir desde dentro: no temas, hija mía, yo habito en tu silencio. Desde entonces comprendió que el silencio no es ausencia, sino presencia, no es vacío, sino plenitud divina. Este descubrimiento marcó un cambio radical en su espiritualidad. Entendió que las cadenas del alma también se forjan con las palabras inútiles, con los pensamientos desordenados, con el ruido constante que impide oír a Dios. El silencio, para Teresa, era una herramienta sagrada,
una forma de morir al mundo para renacer en el espíritu. Ella lo llamaba el idioma de los ángeles, porque en él no hay necesidad de sonidos, solo vibraciones de amor que se comunican directamente con el Creador. Los teólogos místicos posteriores desarrollaron su doctrina del silencio interior como una vía de purificación. Decían que el alma, al quedarse quieta y callada, se convierte en un espejo donde Dios puede reflejar su rostro, pero llegar a ese estado no era fácil. Teresa describía con detalle la lucha del alma consigo misma, pensamientos que vienen como tormentas, distracciones, angustias, dudas. El demonio teme al silencio, escribió, porque en él el alma escucha la verdad y se fortalece. Por eso, muchos de sus discípulos practicaban horas de quietud absoluta, buscando en la oscuridad interior la chispa divina que ilumina todo. En la Biblia, este concepto resuena en el relato del profeta Elías, cuando Dios no se manifestó ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento, sino en un susurro suave. Reyes las 7:11 de la noche -12. Santa Teresa veía en este pasaje la confirmación de su experiencia. La voz de Dios no grita, sino que susurra. Solo quien se atreve a callar el mundo puede escucharla. En el silencio, el alma descubre que no está sola, que su sufrimiento no fue en vano, y que las cadenas se quiebran no con fuerza, sino con rendición. Así, el silencio se convirtió para ella en un sacramento invisible, un lugar donde el alma y Dios se encuentran sin mediadores, y en ese encuentro, todo se transforma. Lo que antes era miedo, se vuelve paz. Lo que era soledad, se convierte en comunión. Teresa concluyó que el silencio es el lenguaje con que el cielo libera las almas cautivas, y que las palabras más poderosas no se dicen, se sienten en el silencio donde habita la presencia divina. En una de las visiones más intensas de Santa Teresa, aquella que la historia recordará como la transverberación, un ángel la atravesó el corazón con una lanza encendida. No fue un acto físico, sino espiritual. Teresa describió el fuego que sintió como un ardor divino que no destruía, sino que purificaba. Era una llama que no quemaba la carne, sino el alma, escribió, y en ese fuego comprendí que el dolor puede ser también un beso de Dios. Este episodio, cargado de misticismo, simboliza el fuego interior que consume las impurezas del alma hasta dejarla translúcida ante la luz del amor eterno. El fuego, en la tradición bíblica, siempre ha sido signo de la presencia divina, desde la zarza ardiente de Moisés hasta las lenguas de fuego en Pentecostés, representa el poder purificador de Dios. Santa Teresa adoptó esta imagen con una profundidad sin precedentes. Para ella, cada alma debía convertirse en una llama viva que, al ser encendida por el Espíritu Santo, disuelve las cadenas del pecado y la desesperanza. No era un fuego destructor, sino transformador, un fuego que, en lugar de consumir, revelaba el oro escondido bajo la escoria. Teresa afirmaba que este fuego no se obtiene por mérito humano, sino por gracia. Dios enciende donde encuentra leña seca, decía, y con eso quería decir que las almas quebrantadas, humildes y vacías de sí mismas son las más aptas para recibir la llama divina. En ese ardor espiritual, las pasiones desordenadas se convierten en amor puro, el miedo se disuelve en confianza, el dolor se transforma en ofrenda. Así, el fuego del cielo no castiga, santifica. Los místicos posteriores explicaban que este estado no es constante, sino intermitente, como una respiración divina que visita el alma y luego se retira para que crezca el anhelo. Teresa misma confesaba que, después de esas experiencias, venían largos periodos de sequedad espiritual, pero incluso en esos silencios ardía una chispa escondida, que la mantenía firme en su fe. Aunque no sienta a Dios, decía, sé que Él sigue quemando dentro de mí. Esa certeza la sostuvo durante años de oscuridad interior. Al final, el fuego interior se convirtió en símbolo de la unión perfecta con Dios. Quien arde en ese amor ya no teme nada, porque su voluntad se funde con la divina.
Santa Teresa enseñaba que las almas que llegan a ese punto ya no viven para sí mismas, sino para reflejar el fuego que las consume. Así, el fuego que una vez dolió se vuelve luz, y las cadenas que antes oprimían, se funden en el calor de un amor que nunca se apaga. Santa Teresa, en sus escritos, se refería a las lágrimas como el bautismo del alma. Decía que cada lágrima derramada por amor o arrepentimiento era una gota de agua que apagaba los incendios del orgullo. En una de sus visiones más conmovedoras, relató que vio a un ángel recogiendo las lágrimas de los penitentes en copas de cristal, llevándolas ante el trono de Dios, donde se transformaban en luz. Desde entonces, las lágrimas se convirtieron para ella en símbolo de la compasión divina, un lenguaje que solo el cielo entiende. La Biblia misma confirma este misterio. En el libro de los Salmos 56, 8, David escribe: Tú has contado mis pasos, recoge mis lágrimas en tu odre. Teresa encontraba en ese versículo una ternura inigualable. Dios no desprecia las lágrimas, las atesora. Entendía que llorar no es signo de debilidad, sino de redención. Las lágrimas sinceras, decía, limpian lo que las palabras no pueden, y por eso, en sus conventos, enseñaba a sus hermanas a no temer el llanto, sino a verlo como una forma de oración silenciosa, una expresión pura del alma rendida. En la tradición teológica, el don de lágrimas fue considerado uno de los frutos más altos de la gracia mística. Santo Tomás de Aquino lo llamaba donum lacrimarum, un regalo divino concedido a quienes aman profundamente a Dios. Teresa lo experimentó con frecuencia, y aseguraba que después de llorar por los pecados del mundo, sentía una paz sobrenatural, como si cada lágrima abriera una grieta por donde entraba la luz celestial. En su visión, las lágrimas no eran solo suyas, sino del mismo Cristo que llora en cada alma que sufre. Pero Teresa advertía: no todas las lágrimas son santas. Hay lágrimas de ego, de vanidad, de orgullo disfrazado de dolor. Solo las que nacen del amor y la humildad tienen poder para sanar. Por eso enseñaba a discernirlas. Si después del llanto sientes paz, eran de Dios. Si sientes vacío, eran tuyas. Este principio se convirtió en una joya espiritual dentro de la tradición carmelita, transmitida durante siglos. Al final, Santa Teresa comprendió que las lágrimas son un puente entre la tierra y el cielo. Cada una cae al suelo, pero su eco resuena en la eternidad. En ellas, el alma expulsa la oscuridad y recibe la compasión divina. Y así, una vez más, las cadenas se rompen, no por fuerza, sino por ternura, no por castigo, sino por amor. Entre las metáforas más bellas de Santa Teresa está la imagen de la escalera del alma. Ella la describía como una subida interior, en la cual el alma pasa por diferentes moradas, desde la oscuridad de la ignorancia hasta la claridad de la unión divina. Cada peldaño representaba una purificación, una renuncia, una victoria sobre las pasiones terrenales. Subir no era fácil, cada paso exigía humildad, fe y perseverancia, pero en la cima, esperaba la luz eterna. Esta visión está profundamente enraizada en la Biblia. Jacob soñó con una escalera que unía el cielo y la tierra, por la cual subían y bajaban los ángeles. Génesis 2, las 8 y 12. Teresa veía en ese sueño una figura de la vida espiritual. El alma sube cuando ora, cuando ama, cuando perdona, desciende cuando se enorgullece, cuando juzga, cuando olvida a Dios. Y sin embargo, incluso las caídas sirven para aprender, porque cada caída revela una nueva oportunidad de subir con más fuerza. Dios no mide el alma por su caída, decía Teresa, sino por su deseo de volver a subir. En sus escritos, describió 7 moradas interiores, cada una más luminosa que la anterior. En las primeras, el alma lucha contra las pasiones y los apegos. En las siguientes, empieza a experimentar la paz de la presencia divina. Y en la última morada, la séptima, el alma se une completamente con Dios, perdiendo toda voluntad propia. Este proceso no es un camino de perfección externa,
sino de purificación interior. La escalera del alma, enseñaba, no se sube con los pies, sino con el corazón. Los teólogos carmelitas vieron en esta imagen una guía espiritual universal. La escalera simboliza el viaje del alma humana hacia su Creador. Cada peldaño es una muerte, muerte al ego, a la vanidad, al temor, y cada muerte abre paso a una nueva vida. Así, las cadenas que atan al alma se van rompiendo una a una, hasta que ya no hay barreras entre el cielo y el corazón. Al final, Teresa comprendió que subir la escalera no significa huir del mundo, sino transformarlo desde dentro. El alma iluminada no abandona la tierra, sino que se convierte en un faro. Y así, en su última revelación, escribió: el cielo no está arriba, sino dentro de quien ama. En los últimos años de su vida, Santa Teresa comenzó a hablar de un secreto que pocos comprendieron. Decía que había recibido una palabra que no debía ser escrita, sino vivida, una palabra que encerraba todo el misterio de la fe, la redención y el amor divino. Según sus biógrafos, esa palabra era el resumen de todas sus visiones, de todas sus lágrimas, de todos sus fuegos interiores. Era, en esencia, el nombre oculto de Dios revelado en el silencio de su alma. Muchos han especulado sobre cuál era esa palabra. Algunos pensaron que era amor, otros misericordia, pero sus discípulos más cercanos afirmaban que no era una palabra terrenal, sino un sonido celestial que no puede pronunciarse con la lengua humana. Teresa decía que al oírla, el alma se libera instantáneamente, como si todas las cadenas se rompieran al contacto con la pura vibración divina. Era el eco del Creador llamando a su criatura a casa. Teólogos posteriores interpretaron este misterio como la experiencia de la unión transformante, descrita también por San Juan de la Cruz. En ese estado, el alma deja de existir separada de Dios y se convierte en reflejo perfecto de su voluntad. Ya no hay miedo, ni deseo, ni lucha. Solo permanece la paz. El alma libre, escribió Teresa, no pide nada, porque lo tiene todo. Esa fue su última enseñanza, la culminación de su camino, que la libertad no se encuentra fuera, sino dentro, cuando el alma se reconoce una con su origen divino. En su lecho de muerte, se dice que Teresa murmuró una frase casi inaudible: ya es hora de ver a mi Señor. Quienes estaban presentes relataron que su rostro se iluminó con una paz indescriptible, y que una fragancia inexplicable llenó la habitación. Los monjes la interpretaron como señal de santidad. El alma que había vivido entre fuego y lágrimas finalmente ascendía libre, sin cadenas, hacia la luz eterna. Y así concluye su historia, pero no su mensaje, porque cada vez que alguien, con fe, repite las palabras inspiradas por el Espíritu, las mismas que Santa Teresa oyó en su alma, las cadenas vuelven a romperse. No importa el idioma, el tiempo o la distancia, el poder sigue vivo, vibrando en el corazón de quienes buscan la redención, y en el silencio que sigue a esa oración, puede escucharse aún el eco de su voz: Dios basta. Lo demás pasa. Después de la muerte de Santa Teresa, el silencio de su convento se llenó de un perfume inexplicable. Las monjas que la habían acompañado durante años afirmaban que su cuerpo emanaba una fragancia de rosas frescas, aunque había muerto días atrás. Este fenómeno, que la Iglesia más tarde llamaría incorruptibilidad, fue interpretado como una señal de que su espíritu no se había extinguido, sino que seguía ardiendo en el corazón de los fieles. Su fuego, aquel que en vida la consumía sin destruirla, se había convertido en un legado eterno. Los teólogos que estudiaron sus escritos descubrieron que su obra no era solo teología, sino un mapa del alma humana. Teresa había revelado los caminos ocultos del espíritu, los laberintos del miedo, las trampas del orgullo, las puertas secretas hacia la gracia. Su lenguaje, tan humano como divino, había logrado traducir lo inefable. Por eso, sus palabras se mantuvieron vivas, como brasas encendidas que siglos después siguen iluminando los corazones sedientos de verdad. Con el paso del tiempo,
su nombre comenzó a extenderse más allá de las murallas del Carmelo. Hombres y mujeres de toda Europa, desesperados por sentido, encontraban consuelo en sus visiones, y aunque muchos buscaban comprender sus experiencias místicas como fenómenos extraordinarios, los verdaderos discípulos de Teresa sabían que lo esencial no estaba en los milagros, sino en la transformación interior que ella predicaba. No busques señales fuera de ti, decía, porque el reino de Dios está dentro del alma que ama. El fuego de Teresa encendió también una reforma espiritual dentro de la Iglesia. Su ejemplo inspiró a santos, místicos y reformadores que, siglos después, seguirían hablando de la unión con Dios como el destino natural de toda alma. Pero lo más asombroso fue que, incluso fuera del cristianismo, filósofos y buscadores de otras tradiciones reconocieron en sus escritos una verdad universal, que el alma humana fue hecha para el amor absoluto, y que todo sufrimiento es una nostalgia de ese amor perdido. Hoy, su llama sigue viva, cada vez que alguien, en un rincón oscuro del mundo, pronuncia sus palabras con fe, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. Una chispa se enciende en la oscuridad. Es la misma llama que arde desde hace siglos, y que ningún viento ha logrado apagar, la llama de una mujer que descubrió que amar es romper las cadenas más profundas del alma. Cuentan los antiguos cronistas del Carmelo que, años después de su partida, varios monjes comenzaron a experimentar visiones en las que Santa Teresa se les aparecía, no como un espectro triste, sino envuelta en una luz serena, sosteniendo en sus manos un libro invisible. Decían que sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno, y, sin embargo, quienes la veían comprendían su mensaje dentro del corazón. Seguid escribiendo el amor de Dios con vuestras vidas. Estas apariciones no fueron raras dentro de la tradición mística. En la Biblia, también los profetas recibían mensajes después de su muerte, pues la voz divina no conoce fronteras entre los mundos. Teresa, cuya alma había vivido más en el cielo que en la tierra, parecía continuar su misión incluso después de partir. Las visiones coincidían en algo. En cada aparición, un aire de paz llenaba el lugar, y las personas que la veían decían sentir que sus cargas se aligeraban, como si una mano invisible hubiera roto cadenas que ni siquiera sabían que llevaban. Teólogos y exorcistas de la época registraron algunos de estos encuentros. Uno de ellos, Fray Juan de Ávila, relató que mientras oraba frente al Santísimo, una voz femenina susurró: «El amor no muere». Cuando levantó la vista, vio una figura luminosa con los ojos cerrados y una expresión de compasión infinita. No sintió miedo, sino una ternura indescriptible. Aquel día, escribió en su diario, he comprendido que los santos no se van, se quedan en la luz, para guiar a los que aún caminan en sombras. En el contexto teológico, estos fenómenos fueron interpretados como manifestaciones de la comunión de los santos, una doctrina según la cual las almas purificadas pueden interceder por los vivos. Teresa, al parecer, había aceptado esa misión, seguir rompiendo cadenas desde el más allá. Sus apariciones no eran amenazas, sino consuelos. No pedían adoración, sino conversión. Y así, siglo tras siglo, su presencia se ha sentido en conventos, iglesias y hogares donde se invoca su nombre. Muchos aseguran haber soñado con ella, otros dicen haber escuchado su voz al borde de la desesperación. Todos coinciden en algo, que después de invocarla, una paz profunda desciende, y una invisible prisión se abre. Porque, incluso después de la muerte, Santa Teresa sigue siendo la llave que abre las cadenas del alma. Santa Teresa escribió en uno de sus últimos manuscritos: «El dolor del incrédulo es mayor que el del pecador». Con eso no buscaba condenar, sino revelar una verdad espiritual. Las cadenas más pesadas son las del escepticismo. El alma que no cree vive encerrada en sí misma, incapaz de recibir consuelo. Teresa sabía que la fe no siempre nace del entendimiento, sino del hambre. Por eso decía que, incluso quien duda,
si clama en la oscuridad, ya está dando su primer paso hacia la libertad. La Biblia lo enseña en la historia del apóstol Tomás, quien no creyó en la resurrección hasta ver con sus propios ojos las heridas de Cristo. Jesús no lo castigó, al contrario, le permitió tocar sus llagas. Teresa encontraba en esa escena un mensaje de infinita compasión. Dios no rechaza al que duda, sino que se deja encontrar por él. El incrédulo, decía, no es enemigo, sino enfermo del alma, y así, enseñaba que la fe comienza cuando el corazón, agotado de buscar respuestas, se atreve a rendirse al misterio. En sus visiones, Teresa vio almas envueltas no en fuego, sino en hielo. Eran las almas endurecidas por la soberbia intelectual. Cuanto más se llenaban de razones, escribió, menos podían sentir el amor. Por eso rogaba a Dios que derritiera esos corazones con su ternura. Creía que una sola lágrima sincera de un alma incrédula valía más que 1000 rezos repetidos sin amor. Muchos filósofos modernos admiraron su sabiduría sin siquiera compartir su fe. Nietzsche, Camus, Sartre, hombres que buscaron sentido entre ruinas, se habrían sorprendido al leer que Teresa ya había hablado de ese vacío siglos antes. El alma sin Dios, escribió, es un abismo que se alimenta de sí mismo, pero también añadió, y aún en el abismo, Él está. Por eso, incluso los que no creen pueden repetir sus palabras, nada te turbe, nada te espante, porque en el fondo de todo corazón humano, hay un eco de esa llama divina que espera ser encendida, y Teresa, con su voz que atraviesa los siglos, sigue repitiendo, cree, aunque no entiendas, ama, aunque duela, y entonces verás cómo las cadenas se rompen sin ruido, como la noche al llegar el alba. Entre los manuscritos perdidos de Santa Teresa, los historiadores encontraron fragmentos que hablaban de palabras que no deben pronunciarse sin pureza. Estas líneas, misteriosas y casi esotéricas, dieron origen a una tradición secreta entre algunos monjes. La búsqueda del verbo oculto, un sonido celestial que, según Teresa, rompe las cadenas del alma más endurecida. Nunca escribió cuál era, pero si dejó una advertencia, quien lo diga sin amor, se perderá en su propio eco. Los teólogos carmelitas interpretaron que se trataba de una alusión al nombre de Dios, aquel que en el Antiguo Testamento no debía ser pronunciado en vano. En la tradición hebrea, el tetragramatón, YHWH, era el misterio más sagrado del universo. Teresa, conocedora de las Escrituras, comprendió que la palabra divina no es una fórmula mágica, sino una vibración del amor absoluto. Por eso enseñaba que la verdadera pronunciación del nombre de Dios no está en la boca, sino en el corazón. En sus visiones, decía haber oído un sonido tan puro que hacía temblar su alma. No era una palabra humana, sino una nota infinita, un canto que parecía sostener todo el universo. Algunos místicos modernos han comparado este fenómeno con el Om del hinduismo o el Logos del Evangelio de Juan, la palabra primordial que da vida a todo lo que existe. Teresa lo describía así: es una palabra sin forma, pero en ella oí el latido de Dios. Las palabras prohibidas no eran, por tanto, un secreto oculto por miedo, sino una verdad demasiado grande para ser reducida a sílabas. Teresa sabía que el alma humana, cuando alcanza cierta pureza, ya no necesita hablar, se convierte en palabra viva. Cuando Dios habita en ti, escribió, tu respirar se vuelve oración, y tu silencio, canto. Y así, lo que comenzó como un misterio se transformó en una enseñanza eterna. Las palabras que rompen las cadenas no están fuera de nosotros, sino dentro. Son las mismas que el Espíritu susurra en lo más profundo del corazón cuando el alma, finalmente, se rinde al amor divino. Siglos han pasado desde que Santa Teresa cerró sus ojos en la tierra para abrirlos en el cielo, pero su voz no se ha apagado. Cada generación que la redescubre siente que sus escritos no envejecen, porque hablan del dolor y la esperanza que todo ser humano conoce. Su mensaje, romper las cadenas del alma, sigue siendo actual,
en un mundo donde las prisiones ya no son de hierro, sino de ansiedad, soledad y desesperanza, y sin embargo, sus palabras aún abren puertas que el tiempo no ha podido cerrar. En los conventos carmelitas, todavía se recitan sus oraciones con devoción, pero más allá de los muros sagrados, miles de personas encuentran consuelo en sus frases, escritas hace más de 400 años. Jóvenes que han perdido la fe, madres que lloran, hombres atrapados en el vicio, todos descubren en Teresa una madre espiritual que no juzga, sino que abraza, porque su mensaje no fue hecho para santos, sino para pecadores que aún buscan la luz. Teólogos contemporáneos aseguran que la fuerza de su legado radica en su humanidad. Teresa no hablaba desde un pedestal, sino desde sus heridas. Sufrió enfermedades, dudas, persecuciones, y sin embargo, nunca dejó de amar. Por eso, cuando dice que las palabras pueden romper las cadenas del alma, no habla de magia, sino de experiencia. Ella misma fue liberada muchas veces por el poder del amor divino. Hoy, quienes leen sus escritos o repiten sus oraciones participan de esa misma liberación. Cada palabra suya, cada nada te turbe es como una llave que abre una celda interior. Y aunque su cuerpo ya no camine entre nosotros, su espíritu sigue actuando, invisible pero poderoso, como una corriente de luz que atraviesa el tiempo y el espacio. Santa Teresa, la mística del fuego, la mujer del silencio, la voz del alma cautiva, sigue hablándole al mundo, y su mensaje final resuena como una promesa eterna: ama, y serás libre. Al llegar al final de este viaje espiritual junto a Santa Teresa, comprendemos que sus palabras no son simples frases para repetir por hábito, son llaves que abren los candados más profundos del alma humana. Cada nada te turbe, nada te espante, todo pasa. Dios no se muda, no solo consuela, sino que transforma, porque toca Él. Lugar donde habita la esencia de nuestra fe. Teresa enseñó que la libertad interior no depende del mundo, sino de la entrega total al amor divino, de permitir que la luz del Creador disuelva la oscuridad que llevamos dentro. Su vida nos muestra que las cadenas más fuertes, el miedo, la desesperanza, la culpa pueden romperse, pero para ello, se requiere humildad, silencio y un corazón dispuesto a escuchar el susurro de Dios. Cada lágrima derramada, cada oración repetida con fe, cada acto de compasión, se convierte en un peldaño hacia la unión con lo divino. Santa Teresa nos recuerda que el alma que se entrega, incluso en sus momentos más oscuros, siempre encuentra un camino hacia la luz. Además, el legado de Teresa no termina con sus escritos ni con sus visiones. Vive en quienes continúan transmitiendo su mensaje, en quienes repiten sus palabras con devoción y en quienes buscan transformar su vida interior. Cada acto de amor inspirado por ella es una chispa que ilumina la oscuridad y ayuda a romper las cadenas que atan al espíritu humano. No importa cuán profundo sea el sufrimiento, la llama de Teresa puede encender la esperanza y la libertad en cualquier corazón. La conclusión más poderosa que nos deja es que no necesitamos milagros visibles para experimentar la liberación. La verdadera magia está en la repetición consciente de sus palabras, en la oración sincera, en la humildad y en la apertura al espíritu. Todo lo que Teresa enseñó nos conduce a la misma verdad, que dentro de cada alma existe un lugar donde las cadenas se disuelven y donde la libertad se vuelve posible. Por último, recordemos que el mensaje de Santa Teresa es eterno: el amor rompe todas las ataduras, y las palabras inspiradas por Dios son capaces de sanar incluso lo que parecía irremediable. Su vida, sus visiones, su fuego interior y su silencio revelan que la liberación del alma no es un ideal lejano, sino una realidad alcanzable para todo aquel que se atreva a abrir su corazón. Si este video tocó tu corazón y despertó en ti un deseo de liberarte de tus propias cadenas, te invito a que no solo veas, sino que actúes. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí encontrarás más enseñanzas y secretos de Santa Teresa que pueden transformar tu vida. Dale like al video si sientes que su mensaje te alcanzó,
y deja un comentario compartiendo tu experiencia o una palabra que te haya inspirado. Cada interacción ayuda a que estas palabras sigan llegando a quienes más las necesitan. Recuerda, repetir sus palabras con fe no es un simple ritual, sino un acto de entrega y transformación. Incluso en el momento más oscuro, incluso cuando parece que todo está perdido, el poder de estas palabras puede romper cadenas invisibles y traer paz al alma. Santa Teresa nos enseñó que la liberación comienza desde dentro, y que nadie está condenado mientras haya un corazón dispuesto a abrirse a la luz divina. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Nunca subestimemos la fuerza de las palabras inspiradas por el amor divino, pueden cambiar vidas, sanar corazones y guiar almas hacia la libertad que todos buscamos. Y recuerda, como nos enseñó la gran mística, nada te turbe, nada te espante, todo pasa, Dios no se muda. Repite estas palabras con fe, siente su poder y deja que transformen tu alma, porque cuando el alma se libera, el mundo entero empieza a brillar con una luz que nadie puede apagar.